Hola a todos. Empezamos el tema de semejanza y en esta primera sesión vamos a ver qué son figuras semejantes y polígonos semejantes. Lo primero que se os tiene que quedar claro es que eh, dos figuras, dos figuras geométricas, son semejantes si, si tienen la misma forma, pero distintas dimensiones. Entonces, serán semejantes. Ese es el concepto de semejanza. Dos figuras geométricas, dos figuras tienen la misma forma, pero distintas dimensiones. Esto, llevado a los polígonos, podemos decir que dos polígonos semejantes, si sus ángulos son iguales y los lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si los ángulos de los dos polígonos son exactamente iguales y además los lados homólogos significa correspondientes. Por ejemplo, si yo tengo este triángulo y este lado de aquí, su lado homólogo será este, de este triángulo. Este lado de aquí, su lado homólogo es este. Y de este lado de aquí, su lado homólogo es este. Entonces, si los tres ángulos son, por ejemplo, en estos triángulos, si los tres ángulos, y este ángulo miden lo mismo, y este también, y este también, se habrá cumplido el primer requisito para que dos polígonos sean semejantes. Y que los lados homólogos sean proporcionales quiere decir que cuando yo divida un lado, la medida de un lado, entre la medida de su homólogo, me tiene que dar una cantidad. Pues esa cantidad, ese número, esa proporción va a ser la misma en la división de cualquier par de lados homólogos de las dos figuras. A eso se le llama constante de proporcionalidad. Pero cuando hablamos de semejanza, a la constante de proporcionalidad que ya vimos cuando vimos las magnitudes directamente proporcionales, se le llama razón de semejanza. Y se expresa normalmente como K, porque es una constante. ¿De acuerdo? Bien, para entender esto un poco mejor, vamos a hacer este ejemplo que tengo aquí preparado. Voy a borrar esto. Vale, este ejemplo que tenemos aquí. ¿Son semejantes estos rectángulos? Los dos rectángulos que aparecen aquí a la derecha. Pues vamos a ver. Primero hemos dicho que tienen que cumplir que sus ángulos sean iguales. Pues sí, porque si son rectángulos, pues este ángulo y este son de 90 grados y luego este y su homólogo también son de 90 grados, son iguales, este y este son iguales y este son iguales. Por lo tanto, los ángulos son iguales. Ahora, ¿sus lados homólogos son proporcionales? Pues vamos a ver. Si tomo este lado, el que va de C a B, en el rectángulo de la izquierda, y lo divido entre su homólogo de la derecha, del otro rectángulo, me daría 4 partido de 3. Si divido este lado, el que va de B a A, entre este, que va de B' a A', sería 8 partido de 6, que simplificado, dividiendo por 2, me daría 4 partido de 3. Entonces, si divido este lado entre este, me da 4 tercios. Si divido este entre su homólogo, me da 4 tercios. Por lo tanto, los lados homólogos son proporcionales.
¿Cuál es la razón de semejanza? La razón de semejanza de esos dos rectángulos es, llamamos K, es 4/3. Y sí, son semejantes. ¿Vale? Son semejantes con razón de semejanza 4/3. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más cosas me pueden pedir aquí? Pues vamos a ver otro ejemplo. Me pueden decir, calcula las longitudes de los lados de un triángulo semejante a otro que tiene por lados 3, 12 y 10 centímetros. Si la razón de semejanza entre ambos es K igual a 16 partido de 5. Bien, vamos a ver. ¿Qué me están dando aquí? Aquí me están dando las medidas de un triángulo, los lados de un triángulo, me dicen que mide 3, 12 y 10, y me están dando también la razón de semejanza de ese triángulo y otro semejante a él. Pues bueno, es tan simple como hacer lo siguiente. Del lado que mide 3 centímetros, ¿cuál va a ser el homólogo del otro triángulo semejante? Pues solamente tengo que multiplicar 3 por 16 quintos. Si multiplico 3 por 16 y lo divido entre 5, me da 9,6 centímetros. Del lado que mide 12 centímetros, para calcular el lado homólogo del otro triángulo, pues simplemente multiplico 12 por la razón de semejanza, 16 quintos. Multiplico 12 por 16, lo divido entre 5 y me da 38,4. Y del lado que mide 10 centímetros, pues multiplico ese lado por la razón de semejanza, que es 16 quintos, y me da 32 centímetros. Luego, la solución es que los lados de un triángulo semejante al primero, que tiene razón de semejanza 16 quintos, los lados de ese nuevo triángulo van a medir 9,6, 38,4 y 32 centímetros respectivamente. ¿Vale? Y vamos a hacer otro ejemplo. Me dicen, por ejemplo, calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos 3 centímetros y 4 centímetros y calcula los lados. Y calcula los lados de otro triángulo semejante. Triángulo semejante al anterior. Si la razón de semejanza es K igual a 6. ¿Vale? Bueno, este ejemplo se resuelve en dos partes. Por un lado, me están pidiendo la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros. Lo primero que hacen es pedirme la medida de esa hipotenusa. Como recordaréis,
de cursos anteriores, mediante el teorema de Pitágoras, puedo calcular un lado de un triángulo rectángulo conocidos otros dos. En este caso tengo que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a 16 más 9, que es 25, y por lo tanto la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. Luego, la primera pregunta que me hacen es que calcule la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ya la tengo aquí respondida. La hipotenusa mide 5 centímetros y lo hemos hecho mediante el teorema de Pitágoras. Bien, ahora me están pidiendo las medidas de un triángulo que va a ser semejante al anterior, pero que va a tener tres lados, pues no sé, A', B' y C', llamémoslo así, o F, G y H, da igual, tres lados, que van a ser iguales que las del triángulo inicial, pero con una razón de semejanza de 6. Es decir, ¿cómo voy a calcular la medida de este lado? Pues la medida de ese lado será igual a la medida del triángulo, del lado homólogo de del lado homólogo del triángulo anterior, que era 5, multiplicado por la razón de semejanza, que es 6. Pues ese lado va a medir 30 centímetros. ¿Cuánto medirá el lado B'? Pues lo mismo que el lado homólogo del otro triángulo por la razón de semejanza, pues 18 centímetros. ¿Y cuánto medirá el lado C'? Pues lo mismo que el lado homólogo del otro triángulo multiplicado por la razón de semejanza, es decir, 24 centímetros. Y de esta forma tendré las medidas de un triángulo semejante al inicial con razón de semejanza 6. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora os voy a compartir en la pantalla unos ejercicios para que practiquéis esto. Yo os recomiendo que estos vídeos los veáis al menos un par de veces. Yo os recomiendo que los veáis una primera vez de seguido hasta el final y que intentéis pues entender todo lo que aquí se habla. A veces una cosa no la entiendes en el momento, pero un poco más adelante en el vídeo comento otra cosa parecida y termináis entendiendo. Entonces, yo os recomiendo que hagáis un primer visionado directo, viendo todo el vídeo, y que en una segunda vez que lo veáis, pues vayáis dándole a pausa y que vayáis tomando apuntes. Coged vuestro cuaderno como si estuviéramos en clase y vais tomando apuntes, de forma que luego también tengáis el cuaderno completo. Y copiando en ese cuaderno los ejemplos que voy resolviendo aquí y al final, pues haced los ejercicios que os proponga. Esos ejercicios los iré poniendo también por plataforma y quiero que me los hagáis llegar bien mediante foto, mediante escaneo, pues bien por el correo de plataforma, por mi correo que ya conocéis o por el canal de Telegram. Pero vamos, si me los hacéis llegar por correo, pues casi que mejor. Y ahí, pues veré que vosotros estéis trabajando y que estáis entendiendo. Luego, si tenéis dudas, pues me podéis preguntar también vía correo electrónico o en las clases que programaré con antelación, las clases online que iré programando con antelación, en las cuales me podréis preguntar todas las dudas que tengáis, yo las responderé, veréis mi pizarra de ordenador y ahí intentaremos resolver todas las dudas que tengáis. Lo que no quiero es que nadie se quede con ninguna duda y que vayamos avanzando igual que hacemos en clase. Bien, como os decía, os voy a compartir en pantalla el libro, aquí lo tenéis,
y quiero que de esta página, de la página 135, hagáis los ejercicios 2 y 3. ¿De acuerdo? Para practicar un poco lo que hemos visto. Luego, en otras sesiones, os explicaré el resto de este punto y haremos ejercicios un poquitín más complejos. Bueno, pues nada, espero que os haya resultado fácil la explicación y nada, por mi parte ya esto es todo. Espero que hagáis los ejercicios y me los enviéis. Venga, un saludo a todos, adiós.